El mensaje que comenzamos la semana pasada, y el título del mensaje es Dios es fiel a sus promesas. Habla de la fidelidad de Dios a su promesa. Y específicamente en este caso estamos hablando de la promesa de redención, ¿verdad? Y los versos que estamos analizando en esta mañana irían del 25 al 33, pero la semana pasada vimos los primeros versos. Así que hoy nos vamos a enfocar específicamente en los versos 30 al 33. Romanos 9, 30 al 33. Dice así la Sagrada Escritura. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a orar antes de comenzar a examinar esta mañana, a exponer la Escritura. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú nos permites una vez más venir ante ti y, Señor, a tu palabra y a través de ella recibir el alimento espiritual que nuestras almas necesitan, Señor. Rogamos que en esta mañana, Señor, tú perdones nuestros pecados, que tú nos laves, nos limpies de nuestros pecados, que tú nos santifiques y que, Señor, tu palabra esté obrando en cada uno de nuestros corazones, nos esté santificando y nos esté moldeando más a la imagen de tu Hijo. Pedimos tu bendición para todas las madres, para cada hogar, cada familia, cada matrimonio, cada hijo aquí representado, Señor, en esta congregación. Señor, que donde quiera que ellos estén en sus hogares, Señor, tú les bendigas rica y abundantemente. Y te damos gracias, Señor, porque ahora al venir a tu palabra, Señor, sabemos que a través de ella tú nos hablas y a través de ella tú te has revelado. Y pedimos, Señor, que en esta mañana podamos recibir la bendición de poder alcanzar, Señor, un día más el conocimiento de tu palabra para que ella nos transforme a la imagen de tu Hijo. Nos ponemos en tus manos y rogamos todo esto, dándote la gloria y la honra que tú mereces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas veces alguien te ha prometido algo que nunca cumplió? ¿Y cuántas veces nosotros hemos prometido algo que nunca cumplimos? Sin duda es muy frustrante, ¿verdad? Es muy frustrante cuando alguien nos promete algo y no cumple. Ahora, obviamente ninguno de nosotros ha cumplido todas sus promesas. Ninguno de nosotros ha sido 100% fiel y ha cumplido todas sus promesas. Pero, ¿acaso Dios ha fallado a sus promesas? ¿Qué pasa con las promesas que Dios le dio a la nación de Israel? ¿Acaso Dios le ha fallado a Israel? ¿Cómo es posible que siendo el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, hoy la mayor parte de Israel esté fuera del propósito de Dios? Ahora, en estos versos, Pablo da dos evidencias que demuestran que Dios ha sido fiel a su promesa de redención. Dos evidencias de que Dios ha sido fiel a su promesa de redención. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, las dos evidencias que Pablo nos dan estos versos, son las revelaciones divinas, que fue lo que vimos la semana pasada en los versos 25 al 29, y las razones divinas, que están en los versos 30 al 33, que es lo que nos va a ocupar el día de hoy. La semana pasada, como dije, vimos las revelaciones divinas en los versos 25 al 29, y la semana pasada vimos que Pablo defendió sus enseñanzas utilizando 4 citas del Antiguo Testamento. Utilizó 2 citas del profeta Oseas y 2 del profeta Isaías. Y a través del profeta Oseas, Dios había revelado que Él no limitaría su gracia a
Israel, sino que su plan, su propósito eterno también incluía la salvación de los gentiles. Eso está en los versos 25 y 26 de Romanos 9. Y a través de Isaías, que ese plan, que ese propósito eterno, solo incluía un remanente fiel de Israel y no a toda la nación de Israel. Eso está en los versos 27 al 29. O sea, eso fue lo que vimos la semana pasada, las revelaciones divinas. Hoy vamos a analizar las razones divinas, ¿ok? Las razones divinas. Y se encuentran en los versos 30 al 33, que fueron los versos que leí al principio. Y en estos versos 30 al 33, el apóstol Pablo nos explica las razones por las cuales el hecho de que muchos judíos se hayan perdido y que muchos gentiles se estén salvando, no significa en ninguna manera que Dios haya fallado a su promesa. Y vamos a ver en primer lugar lo relacionado con los gentiles. Lo relacionado con los gentiles. Y vamos a empezar con el verso 30. Dice la Escritura, ¿qué pues diremos? Ahora, si usted ha venido siguiendo la carta de los Romanos con nosotros, se da cuenta de que esa pregunta se ha repetido muchas veces. Pero esta pregunta no se usa aquí para introducir una falsa inferencia que será rechazada. Eso fue lo que vimos en el verso 14. Sino que aquí, ahora, Pablo usa esta pregunta para darnos la conclusión a la que él ha llegado en base a todo su razonamiento anterior, en base a lo que hemos visto en los primeros versos. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, ¿ok? Y recuerde, gentil es una referencia a toda persona que no es judía. Toda persona que no es judía. Ahora, recordemos que bajo la antigua dispensación, los gentiles estábamos ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que dice Efesios 2:12. Ajenos a los pactos vinieron a través de la nación de Israel, de la promesa, ¿ok? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Viviendo en la oscuridad moral y espiritual. Esa era la condición de los gentiles. Y Pablo dice que los gentiles que no iban tras la justicia, que no iban tras la justicia. Ahora, creo que es importante que nos preguntemos aquí, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Verdad? Bueno, el sustantivo dikaiosune es el carácter o cualidad de ser recto o justo. El carácter o cualidad de ser recto o justo. Y se usa como un atributo de Dios. Se dice que Dios es justo. Él es justo por naturaleza. Es uno de sus atributos, es una de sus perfecciones. En esencia, Dios es justo. Así que la justicia se usa para denotar un atributo de Dios. Pero aquí, en el contexto, se refiere a los requisitos justos de la ley de Dios. Y por lo tanto, tiene que ver con cómo tener una correcta relación con Él. ¿Ok? Y lo que está diciendo el apóstol aquí es que los gentiles, o sea, todos aquellos que no éramos judíos, no íbamos, ¿ok? No íbamos. Y usa nuevamente el verbo griego dioko, que significa seguir, perseguir, correr rápidamente para atrapar a una persona o cosa. Y en un sentido metafórico, significa buscar con entusiasmo y esfuerzo ferviente para adquirir. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los gentiles no buscábamos tener una correcta relación con Dios. No estábamos buscando tener una correcta relación con Dios.
Contrario a lo que enseñan hoy en la mayoría de las congregaciones, el hombre natural no busca a Dios. Y ya Pablo ha dejado claro eso. Esta discusión ya viene desde el principio, ¿verdad? En Romanos 3, 10 al 11, Pablo dejó claro, dice, como está escrito, Romanos 3, 10, como está escrito. Y obviamente el apóstol estaba citando ahí el Salmo 14 y el Salmo 53. O sea, está diciendo algo que ya incluso viene del Antiguo Testamento. No es una enseñanza nueva. No es algo que Pablo inventó, sino que es algo que ya venía del Antiguo Testamento. Dice el verso 10 a continuación, no hay justo. O sea, no hay justo ni aún uno. No hay nadie que agrada a Dios con su vida. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay nadie que pueda agradar a Dios con su vida, con sus acciones, por sí mismo. Nadie, ningún hombre puede agradar a Dios. Verso 11 dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y a mí me asombra cómo la Escritura dice cosas y a veces nosotros simplemente no le prestamos atención y nos encaprichamos en decir, sí, los pecadores buscan a Dios. Cuando la Escritura una y otra vez nos dice que el hombre natural no busca a Dios. La Biblia afirma que todos nosotros, que el hombre natural, todos nosotros, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Dónde está eso en la Escritura? Efesios 2:3. Todos, dice, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Y la naturaleza carnal se refiere a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios. Se refiere al pecado específicamente. Y que los designios de la carne, o sea, los designios de la naturaleza humana caída, los deseos, los apetitos, los anhelos de la naturaleza humana caída, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, éramos enemigos de Dios. No buscábamos a Dios. Éramos sus enemigos, enemigos acérrimos. Dice después, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso está en Romanos 8:7. No se sujeta a la ley de Dios. ¿Qué significa? La ley de Dios es el estándar de justicia. ¿Ok? La ley moral de Dios es el estándar de justicia que Dios demanda de nosotros. Y dice que el hombre natural no se sujeta a la ley de Dios. Y cuando usted viola la ley, usted sabe que lo próximo que viene es el juicio y el castigo, ¿verdad? Y dice que ni tampoco pueden, o sea, que aunque quisieran, hipotéticamente hablando, no podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque su naturaleza carnal, su naturaleza rebelde, pecaminosa, los lleva a rebelarse contra Dios. Nuestra ignorancia espiritual es una expresión de nuestra depravación y rebelión. Una depravación y rebelión que son resultado de la caída y en la cual todos estábamos ahí. No importa cuán moral pueda ser una persona, usted actúa en base al egoísmo, en base a sus propios intereses egoístas y no para la gloria de Dios. Y todos nosotros, sin excepción, teníamos el entendimiento entenebrecido por la dureza de nuestros corazones. Eso es lo que dice Efesios 4:18. Ahora, en esta condición, lo que el hombre hace no es buscar a Dios, sino que crea falsas religiones, falsos dioses. Y las falsas religiones son los intentos del hombre caído, del hombre natural, de escapar de Dios. Para escapar de Dios. No para buscar a Dios, que es lo que pensamos nosotros, sino para escapar del Dios verdadero. La tendencia del hombre natural es buscar sus propios intereses. Filipenses 2:21. Así que la única esperanza de un hombre en esa condición es que Dios lo busque a él. Que sea Dios quien venga y lo rescate. Lo que Dios hace es salvarnos. Él viene y nos rescata cuando nosotros estábamos perdidos y condenados, listos para la condenación eterna. Jesús dejó claro en Juan 6:37 y en Juan 6:44 que ninguno puede ir a Él si no le es dado del Padre. ¿Qué significa? El Evangelio de Dios, y por eso se llama esta serie
de Romanos el Evangelio de Dios, porque el Evangelio empieza con el Padre. El Padre nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo en Cristo. El Hijo vino y nos redimió para rescatarnos del pecado, y el Espíritu Santo nos aplica la salvación, nos regenera, y es el que nos sella con el Espíritu Santo. Por tanto, de principio a fin, el Evangelio es la obra de Dios en el corazón del hombre. Es el plan de Dios, es el propósito eterno de Dios. No lo que hacemos nosotros para salvarnos, sino lo que Dios hace por nosotros. Así que los gentiles no estábamos buscando a Dios. No queríamos tener una correcta relación con Él. Simplemente estábamos buscando un Dios que nos bendijera. Un Dios que nosotros creamos a nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Pero sorprendentemente e inesperadamente, el apóstol Pablo dice que los gentiles han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. ¿Qué significa esto? Bueno, por la gracia y soberanía de Dios, los gentiles, aquellos que éramos ajenos a los pactos, las promesas, y que no formábamos parte del pueblo de Dios, aquellos que no estábamos buscando a Dios, como acabamos de ver ahora mismo, ahora lo hemos recibido, muchos gentiles, hemos recibido a Cristo por la fe. Y la justificación por fe es el tema central de la epístola a los romanos. La pregunta que toda religión trata de responder fue la que hizo Job, y esto ya lo hemos visto varias veces, ¿verdad? En Job, capítulo 9, verso 2, Job preguntó, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Vamos a hacer la pregunta en un contexto presente. ¿Cómo los pecadores, cómo un pecador como yo, puedo tener una correcta relación con Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo un pecador como yo puedo tener una correcta relación con un Dios que es perfectamente santo y perfectamente justo y perfectamente puro? Y el punto de Pablo aquí es que la fe, escúchame bien porque esto es importante, amado hermano, la fe ha sido el medio por el cual los pecadores hemos sido justificados ante Dios a lo largo de toda la historia de redención. Dios no ha cambiado la manera en que Él salva a las personas. La manera en que Él salva a las personas ha sido la misma de principio a fin a lo largo de toda la historia de redención. En Romanos capítulo 3, verso 21, al capítulo 5, verso 21, el apóstol Pablo defendió una de las doctrinas básicas del cristianismo, que es la doctrina de la justificación. ¿Y qué es la justificación? Es la provisión de la justicia de Dios. Es la manera en que una persona es justificado con Dios, y al ser justificado con Dios es reconciliado con Dios y es llevado a una correcta relación con Dios. Como dije, esa es la manera, esa es la pregunta que toda religión trata de responder. Y para defender su enseñanza de la justificación por fe, que los judíos estaban obviamente atacando y estaban en contra porque ellos creían que podían alcanzar la salvación por sus buenas obras, el apóstol Pablo utilizó el ejemplo de Abraham. Usted puede ver eso en Romanos 4:3. Romanos capítulo 4, verso 3. El apóstol Pablo usa a Abraham porque Abraham era el padre de la nación de Israel, el padre de la fe, y obviamente para los judíos Abraham es uno de sus fundadores y es uno de sus patriarcas principales. Y Pablo citó Génesis 15:6, donde la Escritura dice, y creyó a Jehová, o sea, Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, el hecho de que él creyó, su fe, Dios le imputó su justicia al ver que Abraham respondió en fe. Génesis 15:6 es sin duda una de las declaraciones más claras
de toda la Escritura de la justificación por fe. De la justificación por fe. Por decreto divino, escúchame muy bien, amado hermano, por decreto divino, la salvación se hace efectiva solo cuando es recibida voluntariamente por fe. ¿Por qué? Bueno, la Escritura es clara cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Así que todos aquellos que reciben a Jesús como su Señor y Salvador son introducidos en una correcta relación con Dios. Es por eso que la Escritura dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, somos reconciliados con Dios. Tenemos paz con Dios. O sea, la enemistad que existía entre el pecador rebelde y Dios se resuelve en Cristo y somos reconciliados con Él y somos llevados a una correcta relación con Él. Pero la Escritura es clara que esta justicia que Dios demanda es inalcanzable por obediencia a la ley. Es inalcanzable por méritos, por obras. Ningún hombre va a alcanzar la justicia que Dios demanda por su propio esfuerzo. La única manera en que un hombre va a alcanzar esta justicia es cuando recibe por la fe a Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. La Escritura es clara cuando dice que el que confía en Cristo, viene a ser justicia de Dios en él. Segundo a los Corintios 5:21. ¿Qué significa? Cristo se convierte en nuestra justicia. Cristo viene a ser todo aquello que Dios demanda que usted y yo seamos. Su justicia nos es acreditada, nos es imputada. La perfecta justicia de Cristo nos es acreditada. Y quiero aclarar aquí que la fe no es una obra meritoria. No es la base de la justificación. O sea, usted no es justificado por su fe. En el sentido de que es simplemente el medio a través del cual se recibe y también es un don de Dios. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. Hay personas que piensan que es su fe la base. Pero la Escritura es clara en Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por fe sois salvos. No, dice, porque por gracia sois salvos. O sea, la base de la salvación, la causa eficiente de la salvación es la gracia de Dios. Y después dice, por medio de la fe. O sea, la fe es el medio por el cual recibimos esa gracia. ¿Ok? Dice, y esto, ¿qué cosa es esto? Es la salvación. No de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, de principio a fin la salvación es un don de Dios. Es un regalo de Dios. O sea, la conclusión del apóstol es que cuando escucharon el Evangelio, muchos gentiles creyeron. Por la gracia de Dios, muchos gentiles creyeron. Y así le fue acreditada la justicia de Dios. Como dice la Escritura, creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Al usted y yo creer en Cristo, recibir la salvación que Dios nos ofrece en Cristo, creerle a Dios y creerle que Cristo es el Redentor, el único que puede redimirnos de nuestros pecados, Dios nos aplica la justicia de Cristo. Una justicia comprada por la sangre redentora de Cristo, que nos es imputada en el momento en el que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ahora, esa fue la razón por la cual muchos gentiles son
y serán salvos y formarán parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido, hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios y hemos entendido que la salvación es una obra soberana de Dios y hemos recibido por la fe el don de gracia que Dios nos ofrece en Cristo. Así que de principio a fin, la salvación es una obra de Dios. Y la justicia con la cual nos vamos a presentar ante Dios no es nuestra propia justicia. No es una justicia basada en nuestra propia bondad ante los ojos de Dios. Porque como veremos a continuación, y esto es importante que lo entendamos, fíjense, el mayor obstáculo para la salvación es la justicia propia. El mayor obstáculo para la salvación es la justicia propia. O sea, la persona que piensa que ya es justa y que puede agradar a Dios con su vida, con sus acciones, con su estilo de vida, no verá la necesidad de salvación. Y lamentablemente muchas personas cuando le predicamos hoy dicen, no, yo no soy pecador. Yo soy bueno, yo soy justo. ¿Ok? Y eso fue exactamente lo que pasó con los judíos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Versos 31 al 32. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Ya hemos visto que muchos gentiles se salvaron, no por sus méritos. Ellos no buscaban a Dios, simplemente cuando escucharon el Evangelio, recibieron el Evangelio por la fe. Y eso fue lo que sirvió para que ellos recibieran la justicia. Dios les imputara la justicia. La salvación es por la fe, de principio a fin. El Evangelio es solo por gracia. Mediante la fe en Cristo, una persona recibe salvación. Ese es el Evangelio. Pero ¿qué pasó con los judíos? Vamos a ver, verso 31 dice, mas Israel, que iba tras una justicia, una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras. Ahora, Pablo centra aquí su atención en Israel, los israelitas, los descendientes físicos de Abraham, a través de Jacob, a quien Dios le llamó Israel, le cambió el nombre, le puso Israel. Surgieron, de sus 12 hijos surgieron las 12 tribus y surgió el pueblo de Israel. Y lo que Pablo va a hacer aquí ahora, en estos versos, explicarnos otro aspecto de su enseñanza. ¿Ok? Hemos venido viendo cómo Pablo ha hecho énfasis en los primeros versos, verso 11 específicamente, donde se dice que está hablando de la elección de Dios, está hablando de cómo Dios eligió desde antes de la fundación del mundo a una serie de personas para que fueran los herederos de su promesa, ¿verdad? Dios eligió a Isaac y no a Ismael, a Jacob y no a Esaú, ¿cierto? Pero ahora Pablo va a explicarnos cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana son dos realidades que él acepta y enseña y son compatibles en su mente. O sea, mucha gente dice, no, yo creo en el libre albedrío y rechazo la soberanía de Dios. Si usted rechaza la soberanía de Dios, está quitándole a Dios uno de sus atributos. ¿Ok? Y si Dios no es soberano, amado hermano, entonces Él no es Dios. Tenemos que entender eso. Él es Dios porque Él es soberano. ¿Ok? Y otros dicen, Dios es soberano, pero ven al hombre simplemente como un muñeco sin ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque en nuestras mentes humanas finitas no logramos entender cómo estas dos verdades son compatibles. Sin embargo, en la mente de Pablo, la soberanía divina y la responsabilidad humana son dos aspectos de la realidad. Y él los acepta. En una oportunidad se nos dice que un hombre le preguntó a Charles Spurgeon cómo él reconciliaba la soberanía divina y la responsabilidad humana. Y Spurgeon le respondió, nunca he tratado de reconciliar amigos. Nunca he tratado de reconciliar amigos. ¿Qué significa?
Él entendió que estas dos verdades no estaban en contradicción. Bíblicamente, estas dos verdades, estas dos enseñanzas, en la mente de Dios están plenamente claras. Y Pablo nos explicó la incredulidad judía en términos de la soberanía divina. ¿Ok? Recuerden, Pablo ya explicó que la incredulidad divina se debía en parte a que Dios soberanamente había escogido a algunas personas y había pasado por alto a otras. Sin embargo, ahora lo hace desde la perspectiva de la responsabilidad humana. Es lo que nos va a enseñar en estos versos. Y Pablo nos dice aquí que la incredulidad judía se debió a una falsa forma de justicia, a buscar la justicia en una forma equivocada. ¿Ok? Pablo concluye aquí que aunque Dios elige a algunos para recibir su misericordia, aquellos que reciben el juicio divino lo hacen no porque Dios les haya hecho algo o los haya obligado, sino por su propia falta de voluntad para creer el Evangelio. Eso es lo que nos enseña Primera a Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Los pecadores son condenados por sus pecados personales y especialmente por rechazar a Cristo. Ese es el pecado imperdonable. Juan 8, 21 al 24. Juan 8, 21 al 24. Al rechazar a Cristo, estamos rechazando la justicia que Dios nos ofrece. Nadie entendía esto mejor que Pablo. Nadie. Recordemos que antes de ser un apóstol, Pablo había sido un fariseo. Y durante sus años como fariseo, Pablo, como los demás judíos devotos, había procurado la aceptación de Dios por medio de su obediencia a la ley, pensando que él se salvaría al hacerlo. Recuerden que en su testimonio él dice: yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. O sea, él pensaba en aquel tiempo que él podía, por su propio esfuerzo, alcanzar la justicia de Dios. Pero después dice, en otra carta, no tener mi propia justicia, sino la justicia de Cristo. O sea, había ocurrido algo en la mente de Pablo. Lamentablemente, la mayoría de los judíos estaban procurando alcanzar una correcta relación con Dios por medio de su obediencia a la ley, por medio de su propio esfuerzo personal, por medio de sus propios méritos. Y yo creo que el mejor ejemplo de eso lo encontramos en el encuentro de Jesús con un joven rico. Y vamos a verlo en Lucas 18, 18 al 23. Lucas 18, 18 al 23 dice que un hombre principal, o sea, este hombre parecía ser un miembro del Sanedrín o quizás un funcionario de la sinagoga local, pero era sin duda una persona eminente, una persona reconocida. Le preguntó diciendo: maestro bueno. O sea, este hombre llamó a Jesús maestro, no señor. Simplemente se reconocía a Jesús como un rabino. Fíjense la pregunta después: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? O sea, y sus palabras evidencian que él mismo está reconociendo que él sabía que no tenía vida eterna. ¿Ok? No tenía vida eterna. Y él fue la persona correcta, fue Jesús. Bien. Verso 19, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Y mucha gente piensa que con esto Jesús estaba diciendo que él no era divino. Pero Jesús no estaba renunciando a su divinidad, a su propia deidad, sino que más bien estaba enseñándole a este joven que todos
con la sola excepción de Dios, somos pecadores y que ningún hombre es bueno. Cuando un predicador dice todos somos buenos, está yendo en contra de lo que la Escritura claramente enseña. Ninguno hay bueno, fíjense, ninguno hay bueno. Y eso lo dijo Jesús, sino solo Dios. Bien. Ahora, aquí viene algo incomprensible para nosotros. Verso 20 dice, los mandamientos sabes. Los mandamientos sabes. Él le pregunta, ¿cómo puedo dar la vida eterna? Jesús le responde, los mandamientos sabes. ¿Qué implica esto? Implica que si un pecador pudiera guardar perfectamente la ley de Dios, si un pecador pudiera obedecer perfectamente la ley de Dios, sería salvo. Porque la ley moral de Dios es el estándar de justicia perfecto de Dios. ¿Bien? Jesús le menciona algunos de los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre. Que Jesús aclaró, la Biblia decía no adulterarás, pero Jesús aclaró que si alguien mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. O sea, el adulterio no es solamente la acostarte con una persona, sino que cuando tú sientes lujuria, pasión por una persona que no es tu pareja en el matrimonio, ya estás adulterando. No matarás no significa solamente cometer la acción de matar físicamente a alguien, sino que cuando usted llama a el prójimo, lo ataca de alguna manera, ya en su corazón hay la intención de matarlo. Y así sucesivamente, lo cual evidencia que todos nosotros somos pecadores. Ninguno de nosotros puede guardar perfectamente la ley de Dios. Al oír todo aquello, al oír que en vez de arrepentirse en ese momento y reconocer que él realmente no había guardado los mandamientos, Jesús oyendo esto le dijo, verso 22, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme. Dice el verso 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. O sea, Jesús estaba exponiendo aquí el verdadero corazón de este joven. Su negativa a obedecer la demanda de Jesús reveló dos cosas. En primer lugar, que él no era inocente en lo que respecta a la ley. Él no era inocente. ¿Por qué? Porque era culpable de amarse más a sí mismo y más a sus posesiones que al prójimo. Se amaba más a sí mismo y amaba más sus posesiones que al prójimo. Y en segundo lugar, carecía de la verdadera fe, la fe genuina, la fe, aquella fe que está dispuesta a renunciar a todo. ¿Ok? Está dispuesta a renunciar a todo. ¿Recuerdan cuando Jesús hizo el llamado en Mateo 16:24? Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Para Jesús no estaba enseñando una salvación por obras, sino que Dios exige que le demos a Él el primer lugar, que rindamos nuestra vida a Él y que le demos el primer lugar y que le demos una obediencia absoluta. Esas son sus demandas. Dios exige una rendición y un compromiso total. Incluso
al punto de estar dispuesto a morir por él. Y todos aquellos que venimos a Cristo con una fe que renuncia, una fe genuina, una fe que está dispuesta a renunciar a todo por Cristo, para todos aquellos que renuncian de esta manera a la vida eterna. Vida eterna. Y aquel joven falló en la prueba. Aquel joven falló en la prueba. Los judíos estaban tratando de ganar su salvación por las obras de la ley. Ellos no la alcanzaron, obviamente, porque sus esfuerzos estaban condenados al fracaso desde el principio. Sus esfuerzos estaban condenados al fracaso desde el principio. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano alcanzará una correcta relación con Dios por sus obras, por sus esfuerzos. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, uno de los propósitos por los cuales dio la ley no fue dada como un medio de salvación. Uno de los propósitos por los cuales dio la ley fue para darnos a conocer el pecado. Fue para que nosotros entendiéramos que en esa área no estamos agradando a Dios. ¿Ok? Lo que los judíos no entendieron y con lo que los judíos no contaban era con su propia naturaleza caída y pecaminosa. ¿Okay? Todos somos pecadores, Romanos 3:23. Todos, sin excepción. Y su naturaleza pecaminosa les hacía imposible obedecer la ley de Dios a la perfección. Recuerden, Mateo 5:48 dice, sé perfecto porque yo soy perfecto. O sea, si quisiéramos agradar a Dios por obediencia, tendríamos que vivir una obediencia perfecta. Y ningún ser humano, judío o gentil, ningún hombre, con la sola excepción de Jesucristo, Emmanuel, ha vivido una obediencia perfecta a la ley. Debido a la corrupción pecaminosa de los hombres no regenerados, la ley no tenía poder para producir justicia. Eso es lo que vemos en Gálatas capítulo 3, verso 21. ¿Okay? La ley no puede salvarnos, porque ella demanda una obediencia perfecta. Lea Santiago capítulo 2, verso 10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Y obedecer la ley moral de Dios perfectamente es imposible para los pecadores caídos. De tal manera que entonces la ley que nos fue dada como un medio de bendición, se convierte para nosotros en un medio de maldición. Tenemos que entender que la ley no es una serie de órdenes separadas, sino una unidad básica que demanda dos cosas: un amor perfecto y absoluto a Dios y un amor perfecto y absoluto al prójimo. ¿Okay? Y cuando quebrantamos alguno, estamos quebrantando más de un mandamiento al mismo tiempo. Y la razón por la que Dios dio la ley, amado hermano, fue para demostrarnos que nosotros no podemos lograr la salvación por nuestras obras. Y para señalarnos la única forma en que realmente podemos alcanzarla, que es a través de la fe en Cristo. Vea Gálatas 3:24. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo a fin de ¿qué? De que fuésemos justificados por la fe. La justificación por fe, de principio a fin en la Escritura. La única manera en que un hombre puede llegar a tener una correcta relación con Dios, en que un pecador puede llegar a tener una correcta relación con Dios, es a través de la fe. Así que la ley fue dada, la ley fue nuestro tutor, que al mostrarnos nuestros pecados,
nos llevó a Cristo, o nos lleva a Cristo. Al escuchar la ley deberíamos quebrantarnos de decir, miserable de mí. ¿Verdad? Y deberíamos quebrantarnos. El Evangelio debe ser recibido por fe. ¿Por qué? Porque la salvación es un don, es un regalo de Dios y como tal debe ser recibido. Usted no merece un regalo, no se gana un regalo. Si usted se lo merece o usted se lo gana, entonces ya no es un regalo, se convierte en algo que se le paga a usted por un servicio prestado. Si usted cree que puede ganarlo, o si insistimos en ganarlo, entonces no puede ser más. ¿Y qué fue lo que pasó con los judíos? ¿Por qué fracasaron los judíos en la búsqueda de tener una correcta relación con Dios? Vea lo que dice después. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo mención piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjense, nuevamente el apóstol Pablo recorre las escrituras del Antiguo Testamento para defender sus puntos. Muchas veces, antes de que Cristo viniera a la tierra, los profetas del Antiguo Testamento habían predicho, habían profetizado que Israel rechazaría al Mesías, lo cual evidencia su incredulidad. Su incredulidad, por tanto, es perfectamente compatible y consistente con las Escrituras. O sea, el hecho de que Israel rechazó al Mesías no fue algo que sorprendió a Dios. Dios lo había profetizado desde el Antiguo Testamento en muchos pasajes. Y las palabras citadas por Pablo aquí en estos versos que acabo de leer son una combinación de dos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, de Isaías 28 y 16, donde dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y también cita Isaías 8:14, donde dice, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y las dos casas de Israel se refieren a los dos reinos. Ahora, lo que está diciendo aquí es que debemos de ser inconsistentes con la promesa y la palabra de Dios. La incredulidad de los judíos, la incredulidad de Israel, validó la promesa y la palabra de Dios. En el plan de Dios nunca estuvo que todo Israel fuera salvo, como dijimos, sino que Él escogió un remanente. ¿Recuerdan eso, verdad? Y Dios envió a Cristo al mundo, el Padre envió a Cristo al mundo para ser una piedra fundamental. Pero Israel lo rechazó. Israel lo rechazó. Y él se convirtió en una roca, en una piedra de tropiezo. La piedra angular se convirtió en la piedra de tropiezo. Hay muchos pasajes en la Escritura que lo demuestran. Cuando se habla de la roca, se habla de Dios mismo. Y al establecer a Jesús como una roca en Sión, Dios estaba proclamando a Jesús como divino. La roca divina sobre la cual su pueblo sería edificado, la piedra angular. Y cuando Pablo usa esta enseñanza también aquí en el Nuevo Testamento, también está declarando la deidad, la divinidad de Jesucristo. La divinidad de Jesucristo. Tal como Isaías profetizó, Israel tropezó con la piedra al negarse a recibir a Jesús como su Mesías, como el Salvador. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús no encajaban con su comprensión del Mesías. Ellos esperaban un Mesías triunfante, un Mesías que derrocara a Roma e instaurara una teocracia, un reino glorioso en Israel. Pero cuando Jesús anunció
que Él no había venido a libertarlos del poder de Roma, sino que Él había venido a libertarlos del poder de la esclavitud, del pecado, y que había venido a morir como su sustituto, ellos lo necesitaban. Ellos lo necesitaban. ¿Por qué? La Escritura es clara. La Escritura nos dice que el mensaje de la cruz es, para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles es locura. Dice 1 Corintios 1:23. Así que lo que quiero que usted entienda, hermano, que Israel fracasó. ¿Por qué? Porque Jesús es la piedra angular. Y la única manera en que podemos tener una correcta relación con Dios es por medio de la fe a través de Cristo. La salvación es solo por gracia, mediante la fe en Cristo. La piedra de tropiezo está destinada a ser la piedra angular de la religión bíblica. Cristo es la piedra angular de la religión bíblica y por tanto es la base sobre la cual construir una vida estable. La buena noticia del Evangelio es que el que cree en Cristo, dice aquí, no será avergonzado. ¿Qué significa? No será decepcionado en el día del juicio. Porque Él ha sido reconciliado con Dios y hoy tiene una correcta relación con Dios. Así que la Biblia es clara cuando evidencia que Dios ha sido fiel a su promesa y que la salvación de muchos gentiles y que el hecho de que muchos judíos se estén perdiendo no es inconsistente ni con la palabra de Dios, ni con el propósito de Dios, ni con el plan eterno de Dios, porque Dios ha sido fiel a su promesa, porque de principio a fin el propósito de Dios ha sido que la salvación fuera por gracia, por fe y en Cristo. Y solamente aquellos que reciben a Cristo por la fe podrán tener una correcta relación con Dios. No hay otro medio, no hay otra manera, no hay otra vía. Así que este mensaje tiene un llamado a todos aquellos que no han reconocido, no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación y Cristo es el único que puede reconciliar a un pecador con Dios. La Escritura dice en Romanos capítulo 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con la boca se confiesa justicia, pero con el corazón se cree a la salvación. Bendito Padre. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque, Señor, tu palabra es clara. De principio a fin, Señor, tú has sido fiel a tu promesa. Y, Señor, tú no has fallado. Tú has cumplido tu promesa. Tú eres fiel a tu palabra. Y, Señor, te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido. Y te rogamos, Señor, por aquellos que aún no han reconocido a Cristo en su vida, Señor. Quebranta sus corazones. Ayúdales a entender que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y que sin Cristo, Señor, no hay nada. Obra en cada uno de ellos, Señor. Trae convicción a sus vidas. Porque te lo pedimos